El sistema nervioso está conformado por el céfalo, la médula espinal y las neuronas. Las células gliales tienen la función de soporte y protección de las neuronas, lo que permite una comunicación e integración de las redes neurales. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. Estas células gliales se clasifican en dos grupos. Primero, las células que constituyen la glía central son los astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y las células de la microglía. Esas se encuentran en el cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal. Segundo, las células que constituyen la glía periférica son las células de Schwann, células capsulares y células de Müller. Se encuentran en todo el sistema nervioso periférico. Las células gliales son las que apoyan, protegen y nutren neuronas. A continuación, vamos a explicar las tres partes por las que está conformado el sistema nervioso. La primera son las neuronas. Cada neurona tiene un cuerpo, un axón y muchas dendritas. El cuerpo contiene un núcleo que controla las actividades de toda la célula. El axón transmite mensajes a otras neuronas. Las dendritas se ramifican, reciben mensajes de los axones de otras células nerviosas. Las neuronas reciben mensajes de las células que las rodean. Una carga eléctrica o impulso nervioso se acumula. Luego, esto se desplaza hacia la parte baja del axón hasta que llega al final. Los neurotransmisores se mueven desde el axón hacia las dendritas o los cuerpos de otras neuronas a través de un espacio diminuto llamado sinapsis. Los neurotransmisores se unen a receptores específicos. Cuando los receptores se activan, abren canales a través de la membrana de las células hacia el interior del nervio receptor de la célula. Estas señales van rápidamente por el cerebro y permiten recibir y procesar la información, hacer ajustes y dar instrucciones a las partes del cuerpo. Si las neuronas se desconectan, se enferman y podrían morir. Las neuronas se clasifican en 4 variedades. La primera, las unipolares, que transmiten el impulso sin que éste pase por el soma neuronal. La segunda, las bipolares, que transmiten señales nerviosas procedentes de sentidos específicos. Forman parte de las vías sensoriales del olfato, la vista, el gusto, la audición y funciones vestibulares. La tercera, pseudounipolares, el cuerpo celular tiene una dendrita que se divide a corta distancia. Y la cuarta, las multipolares, que son las que representan la mayoría de las neuronas, tienen gran cantidad de dendritas. Las neuronas se clasifican también en 3 grupos generales con su función. La primera, las sensitivas o aferentes, que se encargan de la recepción de muy diversos tipos de estímulos internos y externos. Las segundas, las motoras o eferentes, que envían señales de mando enviándola a neuronas, músculos o glándulas. Y la tercera, las interneuronas, que crean conexiones entre distintos tipos de neuronas. Sistema nervioso humano. Se puede agrupar en 2 grupos. Primero, sistema nervioso central. Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Está protegido por 3 membranas llamadas meninges. El encéfalo es la segunda parte del sistema nervioso. El encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Está protegido por los huesos del cráneo. El cerebro es la parte más voluminosa, dividido en 2 hemisferios. El cerebelo está en la parte inferior y posterior del encéfalo, alojado en la fosa cerebral posterior junto al tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es el que conecta el cerebro con la médula espinal. Ahora hablaré sobre la médula espinal, que es la tercera parte del sistema nervioso. Es la prolongación del encéfalo, como si fuera un cordón que se extiende por el interior de la columna vertebral.
El sistema nervioso central cumple las siguientes funciones. Primera, percibe estímulos procedentes del mundo exterior. Segundo, transmite impulsos nerviosos sensitivos a los centros de elaboración. Tercero, produce los impulsos efectores. Cuarto, transmite estos impulsos efectores a los músculos esqueléticos. El segundo grupo en el que se divide el sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. Este está conformado por nervios craneales y espinales. Su función es recibir y transmitir hacia el sistema nervioso central los impulsos sensitivos y hacia los órganos efectores los impulsos motores. Los nervios craneales son 12 pares que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Los nervios espinales son 31 pares que se encargan de enviar información sensorial como el tacto, el dolor y la temperatura. El sistema nervioso también se puede dividir de acuerdo al rol que cumplen las diferentes vías neurales. Este se divide en el sistema nervioso somático, que es el voluntario, que es formado por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, el dolor, desde los receptores sensoriales, la superficie corporal y las extremidades hasta el sistema nervioso central y axones motores que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos como saludar, patear. Y el segundo es el sistema nervioso autónomo, el involuntario, que controla las funciones viscerales del cuerpo. Activa por centros situados en médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. Este se divide en... El sistema nervioso autónomo está dividido en dos, en el sistema nervioso parasimpático y simpático. El sistema nervioso parasimpático es el que controla las funciones y actos involuntarios. Los nervios que lo integran nacen en el encéfalo, formando parte de los nervios craneales, motor ocular común, facial, glosofaríngeo y vago. Se encarga de la producción y el restablecimiento de la energía corporal. Fomenta la vasodilatación para redistribuir riesgo sanguíneo a las vísceras y favorecer la excitación sexual. El sistema nervioso simpático está compuesto por los tubos laterovertebrales a ambos lados de la columna vertebral. Conecta con los nervios espinales mediante los ramos comunicantes, así los núcleos medulares envían fibras a los ganglios simpáticos y estos envían fibras postganglionares a los nervios espinales. El sistema nervioso simpático dilata las pupilas, aumenta la fuerza y la frecuencia de los latidos del corazón, dilata los bronquios, disminuye las contracciones estomacales, estimula las glándulas suprarrenales.